Muy buenos días a todos, mi nombre es Sara Sánchez, nosotros somos el grupo número 1 y junto a mis compañeras María Morales, Valeria Rodríguez, Vanessa Guerrero, Andrea Cedre y Viviana da Silva vamos a contarles un poco acerca de la vida de Charles Morris. Charles William Morris fue un filósofo y semiótico estadounidense. Nació el 23 de mayo de 1901 en Denver, Colorado, y fallece el 15 de enero de 1979 en Florida. Morris asistió brevemente a la Universidad de Wisconsin y luego estudió Ingeniería y Psicología en la Universidad de Northwestern, donde se graduó con una licenciatura en 1922. Allí, intrigado por los problemas de cálculo que enfrentó en sus cursos, se interesa por el significado de los símbolos. Este mismo año ingresó en la Universidad de Chicago, donde se convirtió en estudiante de doctorado en filosofía bajo la dirección de George Herbert. Morris fue instructor de filosofía desde 1925 hasta 1931 en la Universidad Rice en Houston, Texas. De aquí en adelante se sumerge en los trabajos de Bertrand Russell, Charles Peirce, Rudolf Carnap y Ernst Cassirer. También estuvo muy involucrado con el Círculo de Viena de positivismo lógico, particularmente influido por filósofos alemanes y austriacos, a los cuales ayudó a refugiarse en Estados Unidos durante la década de 1930. En 1948 se convirtió en profesor en Chicago, ocupando el puesto hasta 1958, cuando recibió una oferta para un nombramiento especial como investigador en la Universidad de Florida, donde permaneció hasta su muerte. Entre sus estudiantes destaca el semiótico Thomas Seabook. Se debe saber que Charles Morris es considerado uno de los fundadores de la llamada teoría de los signos. Desde el punto de vista filosófico, Morris es pragmático y positivista. Esto determina a su enfoque semiótico, fusionando el modelo triádico del signo de Peirce con la propuesta de la caja negra del conductualismo, una corriente filosófica de base biológica aún muy impregnada por un paradigma mecanicista. Para desarrollar su teoría, Morris concibe la semiótica como una ciencia de dos caras. Afirma que puede ser la disciplina unificadora de las ciencias humanas en general y que es un instrumento muy importante, ya que todas las ciencias utilizan el signo, lo que deja la semiótica como una parte fundamental de una metaciencia, ciencia de la ciencia. Morris enfatiza el tema de una tricotomía, en donde se habla de la semántica, la pragmática y la sintaxis. Siguiendo la tricotomía, también plantea una tripartición del signo lingüístico en tres dimensiones: la del vehículo sígnico, la del designatum y la del interpretante. Todos sus conceptos de signo y sus diferentes vertientes interpretativas están plasmadas en su libro Fundamentos de una teoría de los signos, en donde aparecen por primera vez estas estructuras desarrolladas a manera de concepto. La naturaleza del signo lingüístico. Una de las definiciones más conocidas para el signo es la de Ferdinand Saussure. Este autor se centró específicamente en los signos lingüísticos, es decir, las palabras. Asimismo, indicó la lingüística como la ciencia que estudia los signos verbales y la incluyó dentro de una ciencia, digamos que bastante general, que se ocupa de la totalidad de los signos en la vida social y la semiología. Por ello, sus conceptos fueron aplicados luego de la reflexión acerca de distintos tipos de signos. Ahora bien, el signo es una entidad psíquica, se trata del concepto y la imagen acústica. Estos se encuentran unidos al cerebro mediante un vínculo de asociación. La imagen acústica no es el conjunto de fenómenos físicos asociados a la vibración productora de un sonido en el acto del habla, sino la huella psíquica que deja en los seres humanos. Sin embargo, pese a esto, la misma puede originarse de una palabra leída o recordada. En este sentido, llamaremos signo al conjunto constituido por dos elementos más un vínculo de asociación entre ambos, significante a la imagen acústica y significado al concepto. Asimismo, el signo tiene dos caracteres primordiales: arbitrariedad del vínculo de asociación, significante, significado, y carácter lineal del significante. El significado es una representación psíquica. Esto quiere decir que el significado de una palabra no sería tal como un objeto real. Por ejemplo, árbol, el significado de este no sería un árbol como objeto real, sino la idea de la persona que se hace de él. El significante ha sido considerado la parte material del signo, el sonido o la letra escrita, y permite que el significado se haga presente. Este filósofo norteamericano contribuyó durante su vida al proceso del conocimiento en el ámbito de la semiótica y la filosofía.
y esto lo hizo con sus descubrimientos y creaciones, como lo son sus obras. Algunas de las obras más destacadas que podemos mencionar son Simbolismo y Realidad, publicada en 1925, Fundamentos de la Teoría de los Signos en 1938, Signos, Lenguaje y Conducta en 1946, Variedades de Valor Humano en 1956 y La Significación y lo Significativo en 1967. La obra de Simbolismo y Realidad fue realizada por Morris como un trabajo de investigación. Era una tesis para la obtención de su doctorado en filosofía. La misma trataba sobre las teorías de la mente y el simbolismo. Su fin era evidenciar que el pensamiento y la mente no son entidades, sino que son la parte simbólica de la experiencia. La obra de Fundamentos de la Teoría de los Signos habla principalmente sobre el o los vínculos entre la semiótica y la ciencia, y también entre la semiosis y la semiótica, entre otras cosas. La de signos, lenguaje y conducta es considerada un complemento fundamental o invaluable para los expertos en semántica, y además ha sido de gran interés para otros expertos, como lo son científicos, filósofos, lingüistas, sociólogos, psicólogos, psiquiatras y a todo aquel que en realidad demuestra interés sobre la comunicación humana. Variedades de Valor Humano es parte de un estudio que se inició en 1945 y terminó por ser publicado en 1956, tomando en cuenta que algunos de los estudios demostrados en esta obra fueron utilizados para otras. En este caso se analizaron los valores humanos y se postularon 3 dimensiones del mismo y 7 posibles patrones. Por último, tenemos la obra de la significación y lo significativo. Esta obra agrupa los estudios de Morris acerca de la teoría general de los signos y de una teoría general del valor. Busca demostrar o proponer la naturaleza y sus relaciones en el comportamiento humano de la significación y el significado. Asimismo, al igual que todas sus obras, es de interés para todo el que busca investigar y estudiar la comunicación humana. Aportes de Morris en la semiótica. Morris consideró la semiótica como una disciplina autónoma. Además, considera al ser humano como un animal simbólico y por ende establece que el signo es la base de las ciencias del hombre. Morris decidió cambiar los nombres de los componentes del signo de Peirce, representamen por vehículo sígnico, objeto por designatum y por último el interpretante por interpretante, este queda igual. Agrega al intérprete el proceso de la semiosis. Y su principal aportación al campo de estudio de la semiótica fue su fragmentación de la semiosis en 3 niveles o planos interpretativos. La primera dimensión es la sintáctica. Esta tiene que ver con una estructura específica y ordenada, debido a que si se modifican libremente puede derivar una interpretación que no sea la más adecuada, es decir, que sea errónea. La segunda dimensión es la semántica. Morris plantea un estudio de relaciones entre el signo y su objeto. Recordemos que Peirce divide el objeto de acuerdo con las categorías de pensamiento. El icono, el índice y el símbolo los relaciona con el objeto en primeridad, segundidad y terceridad. Y por último tiene la tercera dimensión, que es la pragmática. Esta dimensión se plantea la relación entre el signo y el intérprete. Sin embargo, mi compañera Vanessa les explicará un poco más a fondo sobre estos puntos. Siguiendo la obra de este autor, quien sigue la línea de investigación trazada por Peirce, propone en Foundation of Theory of Science la siguiente división para la semiótica: sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis es definida por Morris como el estudio de las relaciones sintácticas de los signos entre sí, haciendo abstracción de las relaciones de los signos con los objetos o con los intérpretes. El objetivo de la sintaxis consiste en la identificación de las unidades formales y en la determinación de las normas que rigen su integración. En la obra ya citada, Morris también proporciona una definición de la semántica semiológica. La semántica se ocupa de la relación de los signos con su designata y por ello con los objetos que pueden denotar o que de hecho denotan. Finalmente, la dimensión pragmática de la semiología es definida en los siguientes términos. Por pragmática se entiende la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes. En otra obra da una definición más específica a la pragmática al precisar que es la parte de la semiótica que trata del origen, usos y efectos de los signos. Coincide con Peirce al considerar que el interpretante de un símbolo debe buscarse en un hábito y no en una reacción fisiológica inmediata. Pues sí, los signos tienen una indudable dimensión social. Son usados por unos sujetos en un proceso semiótico, dentro de un contexto determinado, razón por la cual todos estos aspectos no pueden ser obviados a la hora de estudiar los signos. La pragmática se ocupa de las circunstancias en que se produce el proceso de expresión, comunicación e interpretación de los signos en un tiempo, un espacio y una cultura determinados, trascendiendo de esta forma el propio texto, al contrario de la sintaxis y en menor grado la semántica, que son aspectos fundamentalmente del texto. El propio Morris había advertido posteriormente en su libro Signos, Lenguaje y Conducta la
la idea de unidad de la semiótica compuesta de 3 partes, al afirmar que las 3 consideraciones deberán aparecer en una explicación completa de los signos, aunque sea legítimo y a menudo conveniente es referirse a una investigación semiótica particular como correspondiente a la pragmática, la semántica o la sintáctica. Pero lo esencial es tomar en consideración el campo de la semiótica como un todo. Muchas gracias.